A ver, siempre he pensado que la espiritualidad y el dinero no van juntos. La verdadera espiritualidad habla de desapego, de humildad, de no buscar lo material. Cuando veo a alguien hablando de conciencia y riqueza al mismo tiempo, me parece muy contradictorio. ¿Tú qué piensas? Bueno, primero hay que entender algo fundamental. El dinero no es realmente riqueza. El dinero es solo un símbolo, un instrumento de intercambio. La riqueza real es la capacidad de crear abundancia, valor, bienestar, etcétera. Y eso empieza en la mente. Eso ya me suena a frase del libro de motivación, amigo. Ok, pero observa, mira, dos personas pueden vivir en las mismas circunstancias económicas y tener experiencias totalmente distintas. Una vive constantemente en la escasez mental, el miedo a perder, la sensación de carencia, el resentimiento hacia el dinero, la creencia de que la prosperidad es algo malo. Y la otra ve el dinero como energía de intercambio, como una oportunidad y creación. Esa diferencia cambia totalmente las decisiones que cada persona toma, amigo. Pero aún así muchas tradiciones espirituales hablan del desapego de lo material. Sí, pero desapego no significa rechazo. Desapego significa no estar esclavizado por lo material. Hay una diferencia enorme entre usar el dinero de manera consciente o ser dominado por la obsesión por el dinero. El problema no es el dinero, el problema es la relación psicológica con él. A ver, ¿entonces la espiritualidad no estaría en contra del dinero sino del apego? Exactamente, mi amigo. Piensa en algo interesante. Muchas culturas antiguas tenían arquetipos espirituales asociados con la prosperidad. Por ejemplo, en el hinduismo existe Lakshmi, que es la energía de la abundancia. En el budismo tibetano existe Shambhala, que es el símbolo de la prosperidad y la generosidad. En esas tradiciones la riqueza no era vista como algo impuro, era vista como una energía que debía circular correctamente. Pero también hay ejemplos de maestros que vivían en extrema simplicidad, amigo. Pues sí, algunos eligieron la simplicidad como una práctica espiritual, pero eso no significa que la pobreza sea una condición espiritual obligatoria. De hecho, muchos sabios señalaron algo muy importante. La pobreza extrema puede generar miedo, estrés y limitaciones mentales, lo cual también dificulta el desarrollo interior. La clave no es la cantidad de dinero, sino la conciencia con la que se relaciona uno con el dinero. Ok, entonces cuando alguien dice que la riqueza es un estado mental, ¿qué significa eso? No lo entiendo. Bueno, significa que la riqueza empieza como una percepción interior de posibilidades de abundancia. Una mente que vive en escasez piensa constantemente en lo que falta, en lo que no se puede, en lo que otros tienen. En cambio, una mente que percibe abundancia tiende a pensar en creación, oportunidades, intercambio de valor. Y esas formas de pensar cambian profundamente las acciones. Ok, entonces la riqueza externa sería una consecuencia de ciertas estructuras mentales. Pues sí, muchas veces sí. No siempre, porque también existen factores sociales y económicos bastante complejos, pero la mentalidad influye enormemente en cómo una persona se mueve dentro del mundo. Por ejemplo, cómo percibe oportunidades, cómo maneja el riesgo, cómo maneja el valor, cómo se relaciona con el intercambio económico. Todo eso nace primero aquí, en la mente. Entonces el verdadero conflicto no es entre espiritualidad y dinero. Pues sí, ese no es el conflicto real es entre conciencia y apego inconsciente. Una persona puede tener mucho dinero y vivir con miedo, con codicia o vacío interior. Y otra puede usar los recursos de forma consciente, creativa y generosa. El dinero no define la conciencia, solo amplifica lo que ya existe dentro de la persona. Ok, entonces la espiritualidad no sería rechazar el mundo material. ¿O cómo, amigo? Pues no necesariamente. Muchas tradiciones profundas hablan más bien de integrar el mundo material con la conciencia. No vivir esclavo del dinero,
pero tampoco vivir en conflicto con él, porque al final el dinero es solo una herramienta dentro de la sociedad humana. La verdadera pregunta no es ¿cuánto dinero tienes, mi amigo? La pregunta es mucho más interesante. ¿Tu relación con la riqueza nace del miedo o de una mente consciente, creativa y libre? Ok, amigo, entonces, según lo que estás diciendo, la riqueza no depende solamente del dinero, sino de la mente. Pero eso sigue sonando un poco abstracto, muy raro. ¿Cómo puede alguien simplemente cambiar su mente y cambiar su estado de riqueza, amigo? Bueno, porque el estado mental desde el cual una persona vive determina casi todo lo que hace. Cómo percibe las oportunidades, cómo toma decisiones, cómo reacciona ante el riesgo y cómo interpreta el valor. Piénsalo así. La riqueza externa es en gran parte la manifestación acumulada de decisiones tomadas durante años, y esas decisiones nacen de la mente. Pero hay personas con mentalidad positiva que no son ricas, claro, porque no se trata solo de pensar positivo. Esa es una versión superficial de la idea. Cuando hablamos de cambiar la mente, hablamos de algo que es mucho más profundo. Cambiar el paradigma desde el cual interpretas el mundo. Por ejemplo, muchas personas tienen programas mentales muy arraigados sobre el dinero, como el dinero es malo, los ricos son corruptos, yo no soy bueno para los negocios, la riqueza es para otros. Aunque no lo digan de manera consciente, esos programas están influyendo en su comportamiento. Ok, programas mentales. Sí, son creencias profundas que se formaron en la infancia, en la cultura o en experiencias del pasado. Y esas creencias funcionan como filtros invisibles. Si alguien cree inconscientemente que la riqueza es peligrosa o inmoral, su mente tenderá a sabotear cualquier oportunidad que lo acerque a ella. Y no porque quiera hacerlo, sino porque su identidad interna lo está empujando a mantenerse dentro de lo que considera normal. Entonces cambiar la mente sería cambiar esas creencias. Sí, exactamente eso, mi amigo. Cuando una persona empieza a cuestionar esos programas y adopta otra perspectiva, algo cambia en su comportamiento. Empieza a ver el dinero de otra forma, como un intercambio de valor, como una herramienta de creación, como un flujo que circula. Entonces empieza a preguntarse algo que es muy diferente. ¿Qué valor puedo crear yo para otros? Y esa pregunta cambia totalmente la dirección de la mente. Ok, porque la riqueza en realidad proviene de crear valor, ¿verdad? Exactamente. Las personas o proyectos que generan riqueza suelen resolver problemas, ofrecer algo útil o crear experiencias valiosas para otros. Pero para llegar a ese punto, primero tiene que cambiar la forma de cómo la mente percibe el mundo. Una mente de escasez piensa, no hay suficiente para todos. Una mente de abundancia piensa, ¿qué puedo crear que genere valor? Entonces, la riqueza sería más bien una consecuencia de cierta forma de pensar. Ya te entendí. Sí, en gran parte sí. Y aquí hay algo muy bueno, mira. Vamos a hablar desde el nivel espiritual. Muchas tradiciones hablan de estado interior. Un estado interior de miedo genera acciones defensivas. Un estado interno de creatividad genera acciones expandidas. Cuando alguien cambia su estado mental, su estado interno, su confianza, su claridad, su visión, cambia también su forma de actuar en el mundo y esas acciones acumuladas cambian su realidad material. Ok, entonces cambiar la mente sería cambiar el punto desde el que se toman las decisiones. Pues sí, tal cual, mi amigo. No se trata de imaginar dinero mágicamente, se trata de transformar la estructura mental que dirige tus percepciones, tus decisiones y tus acciones, porque si cambias esa estructura, cambias el tipo de vida que empiezas a construir. Entonces la riqueza sería primero un estado interior y después un resultado exterior. Exactamente esa es la idea exactamente, mi amigo.
Cuando alguien desarrolla una mente creativa, abierta, capaz de ver posibilidades y de generar valor, empieza a vivir en lo que podríamos llamar un estado de riqueza. Y desde ese estado interior, el dinero deja de ser el objetivo principal. Se convierte simplemente en una consecuencia natural del valor que esa mente es capaz de crear en el mundo. Ok, ahora, hay algo que todavía no cuadra en todo esto que dices, amigo. Siempre se dice que la riqueza está relacionada con la mentalidad, el valor que creas, el estado interior, todo eso. Pero luego vemos algo que es muy evidente, amigo. Hay personas que son malas, egoístas, corruptas y aún así tienen mucho dinero. Entonces, todo ese discurso, pues como que se desmorona, amigo. Mira, esa observación es buenísima, porque revela una confusión bastante común. Dinero no es lo mismo que riqueza interior. Una persona puede tener mucho dinero y aún así vivir con miedo, con vacío, estar siempre ansiosa. El dinero mide una cosa muy específica, tu capacidad de acumulación económica dentro de un sistema, pero la riqueza en un sentido más profundo incluye otras dimensiones: estabilidad mental, libertad interior, claridad, sentido de propósito, relaciones sanas, paz interior. Ok, sí, pero aún así el dinero es poder en el mundo real. Sí es poder en ciertos aspectos, claro. El dinero amplifica la capacidad de actuar dentro de la sociedad. Pero aquí hay algo que muchos filósofos y sabios han observado. El dinero amplifica lo que ya eres. Si alguien es generoso, el dinero puede amplificar esa generosidad. Si alguien es egoísta, el dinero amplifica ese egoísmo. Si alguien es creativo, amplifica su capacidad de crear. El dinero no cambia la esencia de una persona, solo expande su influencia. Pero entonces, ¿cómo explicas, amigo, que personas con comportamientos cuestionables puedan hacerse muy ricas? Bueno, porque el sistema económico no mide moralidad. Mide algo que es mucho más simple: capacidad de generar o capturar valor dentro de una estructura económica. Alguien puede ser muy inteligente, estratégicamente, muy disciplinado o muy ambicioso, y aún así no ser una persona ética. La historia está llena de ejemplos así. A ver, entonces la riqueza material no es necesariamente una señal de evolución espiritual, ¿verdad? Pues obviamente, mi amigo. Ese es un error común en ambos sentidos. Hay quienes creen que el dinero significa superioridad espiritual, y hay quienes creen que la pobreza significa pureza espiritual. Ambas ideas son simplificaciones. La espiritualidad tiene que ver con la conciencia desde la cual una persona vive y no con su cuenta bancaria. Ok, entonces la verdadera pregunta no es cuánto dinero tienes. Entonces, ¿cómo? Pues sí, mira, la pregunta más interesante es ¿qué hace esa persona con su conciencia y con su poder? Porque cuando alguien tiene recursos, también tiene más capacidad de impacto. Puede crear, puede construir, puede ayudar o transformar cosas. O puede intensificar patrones de ego, de control, de dominación. El dinero no decide eso, la conciencia sí. Ok, entonces el dinero es más bien una herramienta neutral. Le diste al clavo, como diríamos aquí en México. Es como la electricidad, mi amigo. Puede iluminar una ciudad o alimentar una máquina destructiva. Todo depende de cómo la utilizas. Por eso muchas tradiciones espirituales no condenaban el dinero en sí, sino la inconsciencia con la cual se usa el poder. Ok, entonces el verdadero desafío no es hacerse rico o pobre, sino desarrollar conciencia, ¿correcto? Exactamente, mi amigo, porque una mente inconsciente puede tener mucho dinero y aún así vivir atrapada en miedo, en comparación, insatisfacción y cosas horribles, mientras que una mente clara puede tener recursos y utilizarlos con creatividad, con equilibrio y con propósito. Por eso algunos filósofos sabios han dicho algo: la verdadera riqueza no se mide solo por lo que una persona posee,
sino por el nivel de conciencia desde el cual usa lo que posee.